Buenas tardes a todos. Continuamos con el segundo día de LATAM Mobility Virtual Summit. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de LATAM Mobility para recibir información gratuita sobre movilidad sostenible. Y bueno, estamos también realizando una campaña con Global Shapers con Bogotá. Y por cada 50 suscriptores, pues plantaremos un árbol en Nemocón, que es un municipio cerca de Bogotá. Bueno, aquí está toda la información, también la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es una iniciativa con todo el cariño y bueno, sin más les los invito a que puedan seguir en los siguientes paneles y les cedo la palabra a Marcos Órdenes, que es asesor estratégico de LATAM Mobility. Muchísimas gracias y disfruten el conversatorio. Bienvenidos de nuevo a una sesión más de LATAM Mobility. En esta sesión, la segunda del día, o tercera ya, después de la increíble entrevista que acabamos de ver, la tercera sesión del día, nos vamos a enfocar directamente en las tendencias de Mobility as a Service, o como diríamos más en LATAM, la movilidad como servicio. De un tiempo a esta parte hemos vivido una auténtica revolución, un boom dentro de los servicios de movilidad, las aplicaciones, las funcionalidades que se han desarrollado en el mundo y específicamente en LATAM, que están modificando y moldeando la forma en que percibimos la movilidad como ciudadanos y desde la perspectiva de la gestión de las ciudades. Y no me puedo imaginar un mejor foro que el LATAM Mobility y tener a 4 increíbles panelistas como los que hoy nos acompañan, como Cecil Novión, General Manager LATAM de Bit, Mauricio El Hierro, que nos acompaña desde Movit, Rodolfo Dieck, Managing Director para Proesa Ventures, Ingrid Avilés, Head of Carpool México en Waze. Para que estemos todos alineados con la audiencia, creo que lo mejor que podemos hacer es que tengamos una pequeña introducción de cada uno de nuestros panelistas y también que nos digáis en una pequeña, rápida pregunta qué es lo primero que os viene a la cabeza a vosotros, ¿no? Como el Mobility as a Service es un mundo tan grande y tan amplio dentro de la movilidad y de la tecnología y cada uno tiene una perspectiva, que me deis rápidamente cada uno de los ponentes qué tendréis vosotros por Mobility as a Service o más. No sé, Cecil, si quieres empezar tú. Claro, muchísimas gracias Marcos y pues buenos días a todos, encantada de estar acá hoy con este panel y con la audiencia. Rápidamente para presentarme, como lo decías Marcos, yo soy gerente general de LATAM para Bit. Si algunos de ustedes no conocen Bit, muy rápidamente, Bit es la aplicación de movilidad compartida de ride hailing con mayor crecimiento en Latinoamérica. Somos presentes en 5 países, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México. Desde hace más de 5 años, que fue cuando lanzamos Perú, y pues más recientemente en México y Argentina, y pues una empresa con un foco en la región y en resolver las necesidades de movilidad de la región o parte de estas, ¿no? Y sobre tu pregunta, Marcos, a mí que me viene a la cabeza cuando hablamos de movilidad como servicio, yo diría realmente el usuario o el consumidor. Para mí, movilidad como servicio es volver a poner al consumidor y al usuario en el centro y realmente desarrollar soluciones que le hagan la vida más fácil y es, de hecho, la misión que nosotros tenemos en Bit, ¿no? Es buscar cómo desarrollamos soluciones que dan al usuario una forma muy rápida, muy accesible, muy segura también de pues, resolver todas sus necesidades de movilidad a través de la movilidad y yo creo que agregaría también colaboración. Yo creo que para mí movilidad como servicio es una increíble oportunidad para como llegar a niveles de colaboración entre entidades públicas, privadas y muchísimos actores del sector que no hemos visto hasta ahora en movilidad y que creo pues podemos hacer cosas muy grandes y ahí lo quedaré. Mucho por hablar en este panel. Mauricio, cuéntanos un poco de tu visión sobre el mismo. ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio del Hierro, comienzo presentándome rápido, soy director comercial de Movit para América Latina. Cuando me preguntan qué es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en movilidad como servicio, creo que pues me auno a un poco lo que dice Cecil, ¿no? Es tener al consumidor en el centro de todo lo que gira alrededor de la movilidad como servicio. El usuario tiene que tener la opción de tener una sola fuente de información de todos los sistemas de transporte público y micromovilidad que hay en las ciudades e inclusive pagar por ellos. Entonces, cuando decimos integración a todo nivel, nos referimos a planear, pagar y viajar, ¿no? El plan Pay and Ride, como se conoce a nivel global. Y todo esto desde un solo lugar. Pero muy importante lo que menciona Cecil, siempre con el usuario como el centro.
¿no? Si vamos a implementar GPS en buses para tener tiempo real, pues que el motivo de la implementación no solamente sea que el operador tenga un centro de operaciones donde puede ver dónde están sus buses, sino que también el usuario pueda tener información en tiempo real del bus. Si vamos a implementar sensores de conteo de pasajeros, que no simplemente sean para saber cuántos subieron, cuántos bajaron y cuánto debe rendir esa línea de bus, que sea para que los usuarios sepan si ese bus hoy en día, sobre todo por temas de COVID, viene lleno, vacío, a capacidad media. Eso es básicamente lo que considero cuando me hablan de movilidad como servicio, ¿no? Ingrid. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Ingrid Avilés, directora de Carpool en México y Alianzas Estratégicas de Waze en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con los panelistas. A mí me vienen 3 ideas generales. Uno, Mobility as a Service es como una primera semilla que se interna como un concepto más grande que es la economía circular, que debe ser parte de la agenda latinoamericana de manera urgente. Eso por un lado. Por otro lado, es una invitación a cambiar el paradigma que tenemos del cómo consumimos y pasar de este poseer, que es bastante tradicional, a una idea mucho más evolutiva y mucho más sustentable, que es la de compartir, ¿no? Ese es otro punto. Y puntualmente desde del auto, que el 95% del tiempo lo tenemos parado y la ocupación promedio es de 1.2 a 1.5 personas, ¿no? Entonces prácticamente vamos solos en lugar de pensar en cómo compartir, que es el concepto que decía Cecil, ¿no? Entonces yo lo resumo en eso, cambio de paradigma. Precioso. Rodolfo, cuéntanos también de tu lado. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación otra vez. Nosotros, Empresa Ventures, somos un fondo de capital emprendedor invirtiendo exclusivamente en temas de movilidad terrestre, pues nada que vuele y que flote. Somos el fondo más grande en Latinoamérica con este foco. Nosotros invertimos en toda la cadena para vehículos eléctricos y sistemas de autonomía, nuevo tipo de vehículos, desde micromovilidad hasta camiones clase 8. Compañías de Mobility as a Service también es una de nuestras verticales, y servicios digitales alrededor de la movilidad, donde vemos temas de logística, ciudades inteligentes. Una de ellas en Mobility as a Service, y estamos viendo otras en el pipeline en ese mismo sector. Y para mí, tratando de complementar un poco lo que dijeron los otros panelistas, pues creo que ya lo dijeron prácticamente todo, es que el usuario esté al centro, y para mí creo que la tendencia más importante es el separar el ser dueño de un activo a compartir un activo. Creo que eso es algo más donde está enfocado la movilidad como un servicio, ya sea algo compartido o algunos esquemas más flexibles de renta, un tipo Netflix en movilidad, donde yo puedo pagar una suscripción y cancelarla en cualquier momento para tener acceso a otro tipo de formas de moverme para distintos casos de uso, depende de dónde viva yo en la ciudad o si estoy de viaje o haciendo alguna otra actividad, ¿no? Genial. Gracias a la introducción a todos. Creo que he encontrado como 3 palabras clave que han sido, que he encontrado en los 3, cuando habláis de Mobility as a Service. Una, el usuario, centro del usuario. Otra, lo que es el cambio de paradigma o modificación, y cooperación o sociedad, comunidad, ¿no? Que al final es todo lo que nos rodea en movilidad. Y en el foco principal, que era usuario, el año pasado ha sido un año, bueno, que vamos a contar, que no sepa todo el mundo ya y toda nuestra audiencia, ha sido un año que ha cambiado mucho de nuestros paradigmas a nuestro usuario y a nosotros como corporaciones y sociedades, como personas. Y con eso os abro una pregunta también a todos vosotros. ¿Cómo ha influido este último año en vuestra estructura y estrategia? ¿Habéis encontrado algún tipo de nueva oportunidad dentro de Mobility as a Service que no habíais imaginado antes del inicio de 2020 y ahora en 2021? ¿Y cuál será el foco que tenéis para este año y los siguientes, después de todo lo acontecido? No sé si quieres empezar, Mauricio. Sí, claro. Muchas gracias, Marcos. Bueno, básicamente no ha cambiado nada para nosotros con respecto al foco de la empresa, digamos. Seguimos enfocándonos en los mismos objetivos, en hacer crecer nuestras soluciones a nivel Latinoamérica. Seguimos enfocándonos en los mercados importantes de Latinoamérica y en seguir ayudando a las empresas de transporte público, a las agencias, ¿no? A adoptar tecnología de la movilidad para seguir mejorando la experiencia del usuario, ¿no? En el
mundo del transporte público hay una premisa muy importante, que es si tú aumentas el nivel de satisfacción del usuario, siempre lo vas a seguir atrayendo al transporte público, ¿no? Lo que sí podría decirte que ha cambiado un poco es digamos, el crecimiento exponencial del requerimiento de ciertas soluciones que de repente hace un año o hace año y medio las veíamos como recién en un proceso de desarrollo en Latinoamérica. Quizá en otros países del mundo ya eran soluciones que estaban siendo ejecutadas, pero en Latinoamérica no. Entonces, el factor COVID-19, el factor pandemia, ¿no? Obliga a los sistemas de transporte público a empezar a adoptar otras tecnologías que de repente son un poco más amigables para el usuario en esta situación. Como por ejemplo el transporte bajo demanda, ¿no? El transporte bajo demanda es un servicio que permite cierta manipulación del servicio, por llamarlo de alguna manera, para poder de repente darle un viaje con menos personas o con menos pasajeros a aquellos que viajen en la van, o que de repente en lugar de obligarte a pararte en un paradero que puede estar congestionado, de cierta manera te dirige a una parada dinámica donde no van a haber 30 o 40 personas esperando, sino vas a estar tú y 2 o 3 personas más. También sumado a esto, pues tecnología del ticketing, ¿no? Hoy en día estamos viendo que el usuario ya no quiere tener contacto con dinero, no quiere tener contacto con una tarjeta de transporte público, ¿no? Entonces, un poco para resumir lo que te estoy mencionando es los principales cambios que hemos visto a nivel mercado, ¿no? Es la necesidad de adoptar rápidamente tecnología que quizá en la mentalidad de hace año, año y medio, todavía se veía futuro, todavía se veía como algo que aún no llegaría a Latinoamérica, ¿no? Sí, me encanta que hayas justo hablado de Mobility on Demand, porque cuando estaba preparando este panel, hablaba mucho sobre que Mobility as a Service y Mobility on Demand se estaban empezando a difuminar mucho las líneas y convertirse en uno solo, ¿no? No sé si se tendrá que buscar una nueva palabra para todo, pero es bueno que hayas sacado ese tema porque es parte intrínseca de Mobility as a Service. Ingrid, no sé si quieres complementar. Gracias, Marcos. Bueno, nosotros siendo una empresa también tan enfocada en movilidad, un poco cuando el mundo para, nosotros paramos. Es una gran realidad que en un punto crítico de la pandemia hubo una reducción importante en el volumen de kilómetros recorridos en nuestra aplicación, hasta un menos 70%. Ahorita ya estamos en el 80% de recuperación, pero toda esta transición nos ha permitido entender muchísimas cosas a través del uso de los datos de Waze y diferentes patrones de comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Y del ciudadano per se. Entonces, aquí encontramos un par de dinámicas que antes no teníamos, y esto pensando que Carpool fue diseñado para este tipo de movilidad que le llamamos commuting, o estos trayectos diarios que hacemos de casa a oficina y de regreso, o quizá a la escuela, ¿no? Más o menos el 20% de este tipo de movilidad se ha recuperado. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué ese 80% sí se sigue moviendo? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces, por un lado vemos que se han incrementado los viajes de largas distancias, es decir, puede ser que algunas personas que antes optaban por un autobús para moverse de una ciudad a otra, ahora están usando más el auto o el tren en algunos otros países, o bien están haciendo muchísimo más turismo local, ¿no? En lugar de tomar aviones. Eso es por un lado lo que hemos visto en cuanto a tendencias y habla de un caso de uso diferente al que teníamos. Y por otro lado, hemos encontrado que tenemos estos héroes, estos trabajadores esenciales que sí o sí se han seguido moviendo, que trabajan en hospitales, que trabajan en supermercados, call centers, sucursales bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso abre también otra ventana a nosotros de entender el cómo podemos proveer de un servicio a este nuevo caso de uso, y hemos estado trabajando muy de la mano con grandes aliados como BBVA y Banorte, tratando de entender estas dinámicas y ver cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces, eso ha sido un poquito el enfoque que estamos buscando y que hemos trabajado durante el año pasado, encontrar alternativas de movilidad sustentable para los nuevos casos de uso que encontramos. Súper. Rodolfo, ¿qué comentarías tú? Bueno, desde nuestra cancha, Marcos, lo que hemos visto ha sido un pivote importante en muchas de las compañías con las que hemos estado hablando para potencial inversión. Como ya se ha dicho, la parte de ride-hailing, ride-sharing sufrió un impacto fuerte a raíz de la pandemia, y la gente sigue un poco escéptica a subirse a los servicios públicos, ¿no? De transporte por el tema de contagio.
Y yo diría que también estas tendencias no las podemos generalizar, creo que son temas locales que inclusive no en cada país, sino en cada ciudad se van a ir desarrollando de una manera diferente, pero sí hemos visto un movimiento importante. Hay poder adquisitivo, la gente dijo, yo no me quiero estar arriesgando, y ya subió el tema de compra de autos, lo cual pues retrasa un poco la tendencia que veíamos nosotros de movilidad como un servicio. En Latinoamérica no es el caso, ¿no? No hay tanto poder adquisitivo, la gente no tiene para comprar otro auto, entonces tiene que buscar otras soluciones más asequibles para poderse seguir transportando o arriesgarse, que es lo que ha estado pasando, y seguir usando el transporte público. En nuestro portafolio tenemos un par de compañías, por ejemplo, Parquimóvil, que está en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, que está haciendo todo el tema de ticketing digital para estacionamientos y para acceso a torres corporativas y a residenciales, donde ya con el uso del smartphone la gente puede, sin tener contacto con alguien más o con un ticket o con la máquina, acceder de manera instantánea a los diferentes bienes inmuebles donde quiera moverse. O otra compañía que invertimos recientemente que se llama BossUp, que están basados en España, pero ya con presencia en Brasil, entrando a México y Estados Unidos, donde diferentes horarios. Entonces, BossUp lo que hacen para ayudarle a los corporativos a tener el servicio de transporte para que los empleados estén confiados de poder llegar al trabajo, y en caso de que hubiera un caso de infección, de COVID que está tan presente el día de hoy, poder hacer un rastreo oportuno de quiénes estuvieron presentes en cada autobús y dar un aviso inmediato a las personas. Otra tendencia que hemos visto fuerte es el tema de la micromovilidad, que también, bueno, la micromovilidad compartida se vio un poco impactada, pero vemos cada vez más modelos, el boom de las e-bikes que está a nivel mundial, que lo vemos muy fuerte, y también modelos que están haciendo pues, mobility as a service con micromovilidad, ya sea un esquema de rentar para ser dueño al final, o nada más como tener una cuota que pagues mensualmente que te incluya ya mantenimiento y seguro de tu vehículo, o las empresas que están enfocadas en micromovilidad creciendo hacia otro tipo de formas de vehículos. Antes las que están en scooters ya también tienen e-bikes y mopeds, y están como que ampliando su gama de productos para dar un servicio más amplio a todas las personas y que puedan apalancarlo en los diferentes casos de usos que se les atraviesen, ¿no? Y como decíamos, para viajar distancias más largas, que es lo que se ha notado, un incremento en micromovilidad, han aumentado un poquito las distancias. Súper, me ha encantado esa parte que decías que las tendencias no se pueden generalizar, ¿no? Que cada país lo vive de una forma, y creo que en este caso cada persona, o sea, ya como lo centramos mucho el usuario, cada usuario lo está viviendo de una forma diferente, y cada uno va a buscar soluciones diferentes, así que más servicios, más movilidad, más soluciones. Hablabas un poquito de ride-hailing y creo que no tenemos a nadie mejor que para hablar de eso, que Cecil. No sé si quieres construir sobre ello. Sí, claro, y gracias, Marcos. Pues muy alineada, ¿no?, con lo que mencionaron tanto Rodolfo como Ingrid. Nosotros pues somos una empresa de ride-hailing, y cuando pues hay restricciones en la movilidad, básicamente pues la actividad se para, ¿no? Entonces, definitivamente nos vimos muy afectados. Ingrid mencionaba un 70%, eso es también lo que nosotros vimos, más o menos un 70% de reducción, ¿no? De los viajes pues realizados a través de la aplicación. Pero lo vimos como una oportunidad, ¿no? O sea, al final una oportunidad para repensar cómo seguíamos apoyando a nuestras comunidades pues en este momento tan difícil. Y ahí surgieron varios elementos que fueron el foco del año pasado y van a seguir siendo el foco de este año. Uno, otra vez, repitiendo lo que Ingrid decía, ¿no? Hay gente que todavía necesitaba moverse, ¿no? Estos héroes, personal médico y todo eso. Entonces, lo que hicimos fue lanzar un servicio que llamamos BitMission, ¿no? Enfocado a poder, pues, ayudar a estas personas que sí o sí se tenían que mover, a moverse de forma, pues, segura y eficiente, a pesar de todo el contexto. Y, de hecho, fuimos un poco más allá, porque incluso, o sea, lanzamos en Perú y en Argentina unos servicios de buses que gratuitamente ayudaron a mover personal médico que se tenían que, pues, o sea, ir al hospital o a su lugar de trabajo, no cada día, realmente pensando en cómo logramos apoyar a las comunidades en un tiempo de necesidad tan difícil como este. Y la otra tendencia que vimos es, o sea,
aunque la gente no se pueda mover no significa que no quiere como pues seguir estando cerca de sus seres queridos, sean familiares, amigos o lo que sea, ¿no? Entonces se desarrolló y mucho pues lo que es no tanto movilidad de personas, sino también movilidad de bienes, ¿no? Y lanzamos para eso un servicio que llamamos Bit Envío en nuestros 5 países, en 20 ciudades, que o sea, en apenas un mes de operación transportamos más de casi 200.000 como paquetes, ¿no? Que fue como también una forma para otra vez, o sea, ayudar al usuario a responder a su necesidad del momento, que si bien pues estaba cuidándose en su casa, quería pues poder llevar a sus seres queridos, o sea, algo, ¿no? Y también fue una forma de ayudar a pues, todas las empresas que tuvieron que adaptarse mucho, y de pronto lo hablaremos más adelante, pero tuvieron que adaptarse mucho a este contexto y no necesariamente tenían como los canales logísticos para hacerlo, entonces ayudando a estas empresas también a pues, poder entregar sus paquetes. Entonces, creo que eso fueron las tendencias principales que vimos y cómo nos adaptamos y los servicios que lanzamos, y algo que vemos que si bien estamos recuperándonos y pues pensamos que este año la recuperación va a ser más fuerte, estas tendencias de pronto están por durar, ¿no? Y las seguiremos apoyando. Es claro, justo, me encanta que habláis tanto Ingrid como tú en la caída de la movilidad, ¿no? Pero en verdad, aunque haya caído la movilidad que teníamos como anteriormente, no ha parado la vida de las personas ni la necesidad de soporte de este tipo de servicios, aunque se ha modificado o adaptado. Volviendo un poquito a la parte más genérica, y creo que aquí Mauricio nos puede dar un buen overview, porque la misma aplicación aupa muchas tendencias de movilidad y diferentes usos y transportes que tenemos. Te quería preguntar, Mauricio, específicamente sobre cómo ves tú actualmente la penetración de Mobility as a Service y las principales tendencias mundiales en Latinoamérica. ¿En qué estado se encuentra actualmente? Muchas gracias, Marcos. Bueno, antes de hablar del estado en el que se encuentran, creo que es bueno mencionar cuáles son estas tendencias a nivel global en el transporte público o en el Mobility as a Service, ¿no? Creo que primero y principal, y la tendencia que más se está viendo en el mercado y de lo que más se está conversando es sobre el ticketing móvil, ¿no? Hoy en día, como mencioné anteriormente, las personas no están dispuestas o prefieren evitar el contacto con el dinero que ha pasado de mano en mano, prefieren evitar el contacto con una tarjeta de transporte para la cual tienen que usar un kiosco de recarga o de repente acercarle a algún tipo de tótem para validar su ingreso. Otra tendencia muy vista hoy en día es el tiempo real en los buses, es decir, que el usuario sepa en cuántos minutos llega el bus a la parada, pero a esto sumándole también en tiempo real los niveles de ocupación del transporte público. El usuario hoy en día no solo quiere saber que el bus llega en 10 minutos o en 2 minutos, sino quiere saber que el bus que viene a un 20, a un 30, a un 50 o a un 100% de ocupación. ¿Por qué? Para simplemente poder elegir y poder ellos tener la independencia de decidir qué tipo de viaje van a realizar. De repente, al tener una reunión de trabajo o al estar llegando tarde a la clase de la universidad, el usuario ve que viene un bus con 100%, con 90% de ocupación en 5 minutos o en 10 minutos y opta por algún otro medio de transporte como lo puede ser Carpool de Waze o un sistema de hailing de Bit o cualquier otro sistema de transporte. Entonces, esta última tendencia es la micromovilidad, ¿no? La capacidad de poder elegir, no solamente con transporte público, sino con diversos medios de movilidad que pueden haber. Colombia, como México, como Chile, como Perú, ¿no? En los cuales son muy particulares en lo que a la penetración de la tecnología en la movilidad se refiere. Tenemos países en los cuales hay penetración de tiempo real, pero no en todas las, ¿no? Si hay 1.700 buses en la ciudad, de repente 1.000 tienen tiempo real y 700 no. Entonces los niveles de penetración son muy distintos, se ve y se nota el ímpetu y las ganas, ¿no? de las diferentes agencias de diferentes secretarías de movilidad de acercar su transporte público a un transporte público más tecnológico. Mucho de lo que nosotros vemos hoy en día en el mercado es
la intención de tener una aplicación de marca blanca de la ciudad para exponer al público al usuario, para poder poner tiempo real, para poder comunicarse con el usuario, ¿no? También estamos viendo servicios de transporte bajo demanda, demandados, valga la redundancia, en muchas ciudades de Latinoamérica, ¿no? Otra de las grandes tendencias, digamos, que no van relacionados a la tendencia de lo que hoy el transporte público busca, sino a la tendencia de lo que la industria busca, no es datos. Hace un momento estábamos en la conferencia anterior, ¿no? Donde la persona representante de Hitachi hablaba de los data lakes, ¿no? Hoy en día es muy importante para las ciudades ya no depender de las encuestas manuales, ya no depender de gente en la calle levantando datos, sino empezar a depender del Big Data. ¿No? ¿Por qué? Porque es más fiable, porque es menos costoso, es más rápido, se entrega muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, un punto muy importante es ese, ya empezar a planificar, ¿no? Optimizar la infraestructura, optimizar el transporte público, no invertir millones de dólares en construir de repente un nuevo sistema de transporte público, un tren, un BRT, sino tomar los datos, entender lo que tenemos y con lo que tenemos poder brindar un mejor servicio a la población. Entonces, difícil responder genéricamente cuál es el nivel de penetración en Latinoamérica. Yo creo que cada país tiene un nivel distinto de penetración, ¿no? en lo que es la tecnología. Pero lo que sí vemos muchísimo en el mercado, pues es a transporte público en aplicaciones, vemos mucho la integración de micromovilidad, del e-hailing de automóviles, de los automóviles compartidos, ¿no? De diversas formas en diversas ciudades, ¿no? Me encanta que hayas abierto el saco de los datos. Siempre que pienso en datos, me acuerdo en Google, siempre cuando hablábamos de datos y de insights y de analítica, sacábamos una imagen del dragón del Hobbit con todos sus tesoros, ¿no? No sé si tienes esa imagen con un montón de oro detrás y era como, no te quedes aquí sentado con todo este montón de datos sin hacer nada como este dragón, busca tus pequeños tesoros. Y creo que hemos mejorado mucho en el tema de movilidad con respecto al uso de datos, de sacarle verdaderamente fruto, porque también tenemos tantas cosas que podemos usar, pero cómo usarlas de forma inteligente es clave hoy y va a ser clave en el futuro. Rodolfo, tú que llevas muchos temas de inversión y análisis y tendencias de este tema, ¿qué ventajas ves o qué opciones ves, qué grandes oportunidades ves para las ciudades en Latinoamérica que dentro de más que pueda traer beneficios a los ciudadanos? Híjole, pues creo que bastantes. Las oportunidades son infinitas. Yo creo que la clave ha sido y seguirá siendo que todos los jugadores de estos servicios de movilidad tienen que trabajar de la mano con las ciudades. Y creo que es algo que no hemos visto todavía de una manera muy fuerte o son esfuerzos muy aislados. Hablamos de la ciudad como si fuera un solo ente, pero hay tantos órganos de gobierno en cada ciudad y que llegar con la persona correcta. Creo que ahí es donde está pues el meollo del asunto, como decimos, porque al final del día todo esto tiene que pasar por la ciudad. Los temas de micromovilidad, lo del transporte público, los autos compartidos, el manejo de la acera, ¿no? Que se ha vuelto algo muy importante con todo el tema de la entrega de paquetes, de paquetería, cómo se está usando las aceras, cuánto tiempo se pueden quedar estacionados los camiones de entrega en diferentes zonas de la ciudad, en el centro, etcétera. Todo tiene que ir de la mano con la ciudad. Entonces, algo que nosotros hemos visto, hay muchos inversionistas que dicen, oye, pues si tienes algo que ver con el sector público, a mí me da miedo, no quiero meterme en esos temas, pero en la movilidad no queda de otra, ¿no? Y hay que aprender a jugar juntos y a hacer soluciones juntos, porque al final del día todo esto va a resolver la vida a los ciudadanos, ¿no? Y pues la ciudad hay que hacerle ver que entre más servicios adopte y ofrezca a los ciudadanos, pues le va a ir mejor, ¿no? Los ciudadanos van a estar más contentos, y ya si le quieren dar un ángulo político, no, bueno, pues ya queda en segundo plano, pero digamos que tanto las startups como las ciudades tienen que estar muy abiertas a colaborar juntos desde el día uno para traer los servicios que hagan más sentido para la realidad de cada una de las ciudades, porque si no, eso no va a funcionar. Y bueno, hemos visto muchas soluciones últimamente de ciudades inteligentes, usando las videocámaras que ya están puestas en los semáforos, en los postes de luz, para tener mucha inteligencia de qué está pasando con un tipo de accidente o uso de la calle, lo que te decía de manejo de la acera, ¿no? Para hacer las entregas o el recoger algo que hayas pedido ya online anticipadamente. El tema de parking también se ha vuelto algo que está transicionando a digital. Los temas de los buses, como decía Mauricio, de tener la visibilidad de cómo está la ruta, qué tan ocupado viene
el autobús, etcétera. Entonces, creo que soluciones hay muchas y en Latinoamérica todavía estamos en las etapas iniciales, pero creo que sí falta ese compromiso de largo plazo de todos los actores del sector de realmente traer las soluciones que hagan más sentido y no necesariamente la que esté más de moda, ¿no? Justo en esa última tendencia que hablabas del pago de parquímetros y parking, hoy Google Maps en Estados Unidos anunciaba una funcionalidad para pagar desde el coche el parquímetro antes de llegar al punto donde te vas a aparcar. Y hablaba mucho Mauricio también de eso, del no pagar, del no contacto. Va a haber muchas soluciones, miles de oportunidades. Tú lo has dicho muy bien, hay millones de oportunidades, no se pueden englobar en 5 minutos, pero entre ellas, sin duda, la parte de pago. Cecilia, habrán hablado mucho sobre micromovilidad. Justo antes del parón de la época de pandemia, vimos un boom espectacular en casi todos los países de Latinoamérica respecto a micromovilidad, ¿no? Aparición de compañías de scooters y bikes y triciclos, o sea, por todos lados, ¿no? Y una altísima competencia, muchísimos jugadores en el mercado, poniéndose incluso en duda la capacidad, la viabilidad financiera del modelo, ¿no? Por los bajos retornos con tanta alta competencia. ¿Cómo creen que será el retorno? ¿Cómo crees que será el retorno? ¿Y qué papel jugarán en el sector? ¿Ganarán o perderán presencia en el corto y medio plazo? Yo creo, y Rodolfo lo mencionó, o sea, yo creo que en la medida en que estas soluciones de micromovilidad, y creo que ya se demostró, ¿no?, responde a una necesidad del consumidor que incluso de pronto va a ser hasta más fuerte ahora que salimos de la pandemia, volverán. O sea, y esto creo que, de hecho, algunas ya han empezado a volver. Eso para mí no hace ninguna duda. Ahora, lo mencionaste y yo creo que todavía falta, o sea, no faltan, pero hay por resolver como unos puntos muy importantes alrededor, pues, o sea, efectivamente de la viabilidad económica de estas soluciones, pero al final del día, ya que llegamos a un mundo donde, o sea, buscamos cada vez, o sea, tener unas soluciones más multimodales, o sea, creo que la micromovilidad tiene claramente un espacio ahí. Y adicional a esto, creo que la micromovilidad responde también dos nuevas, potencialmente, tendencias muy importantes que creo que tenemos que responder como actores del sector. Una es, obviamente, pues, es una solución que permite la distanciación social. Esto está bastante evidente, ¿no? Pero, pues, no sobra decir en un mundo donde, pues, esta necesidad es cada vez más importante para el usuario. Y dos, es también un paso a una movilidad más sostenible, ¿no? Y ahí quiero como un poco de pronto, o sea, si me permites, o sea, ir más allá en el scope y no solo hablar de la micromovilidad, sino de en general la evolución hacia más movilidad sostenible, ¿no? O sea, nosotros este año, como BIT, lanzamos por primera vez, pues, en Ciudad de México, una flota de autos 100% eléctricos. Es la flota de autos eléctricos más grandes que exista hoy en LATAM para servir necesidades de ride-hailing y de movilidad compartida. Y eso es, pues, justamente pensando en cómo respondemos, o sea, a pesar de estar en una pandemia, a las necesidades del consumidor y, pues, las necesidades de las ciudades también, ¿no? Nos vemos como un actor, y Rodolfo lo mencionaba, tenemos que ahí trabajar todos juntos, pero nos vemos como un actor de cambio también en la transición hacia una movilidad más sostenible. Y para nosotros, BET, perdónenme, es que no me sale la palabra en español en este momento, pero es realmente es hacia una mayor, o sea, una movilidad más sostenible. En los próximos años. Justo en ese tema de movilidad sostenible y también movilidad circular, como hablaba Ingrid al principio, que me encanta ese concepto, movilidad circular, movilidad sostenible. Tenemos aquí 2 comentarios que nos hacían en el chat. Mario Mansilla hablaba de que están allí empezando a realizar la modificación de los tuk-tuks, los triciclos, por tuk-tuks eléctricos, abandonar la gasolina por eléctricos. O sea, también está habiendo tendencias a ese tipo de movilidad. Y comentaba también Alfonso Córdoba, que habla justo de lo que estabas hablando tú, me parece que lo había puesto hace 15 minutos, decía, estaría genial que BIT nos permita saber cuándo el taxi que vamos a tomar es eléctrico. O sea, pues ya. Ya lo tienes, Alfonso, ya lo tienes ahí, ya lo tienes. Si vas a tomar eléctrico, aquí apoyando la movilidad sostenible, ya BIT está haciendo un movimiento en este lado. Solo un tema, y yo creo que, si me permites complementar rápidamente, Marcos, claro. El modelo, más allá de ser autos eléctricos, el modelo de este servicio que lanzamos en Ciudad de México es un modelo un poco distinto porque, o sea, nosotros como actores de ride-hailing hicimos más que solo conectar ahí como conductores con pasajeros, sino pues invertimos para el desarrollo de esta flota de autos eléctricos, ¿no? Y por qué para mí es importante hacer este punto, porque creo que,
o sea, tenemos una responsabilidad para ser actores del cambio, ¿no? O sea, al final del día, para que los socios conductores, o sea, que trabajan en la plataforma, o sea, de ellos mismos hagan esta transición de potencialmente, pues, comprar o empezar a alquilar para comprar un auto eléctrico, o sea, todavía hay unas barreras que pueden ser prohibitivas en cuanto al costo del mismo vehículo. Y fue por eso también que, o sea, realmente, o sea, decidimos, pues, cambiar el modelo o ajustar el modelo, porque si no lo hacemos, o sea, podríamos estar aquí hablando de esto en, o sea, muchos años más, y yo creo que sería una lástima porque la oportunidad existe hoy y hay que, pues, hacer que pase. Súper de acuerdo. Y justo en esa línea hablaba también un poquito el actor como la empresa privada, pero el actor como instituciones públicas también, que hablaba un poco sobre ello. En los corporativos y las personas, o como se dice en México, los godines, acabarán siendo los últimos en volver a su día a día en la vuelta día trabajo-casa, ¿no? Y esto se lo quiero preguntar a Ingrid porque tiene mucho conocimiento sobre este área de la movilidad del trabajador. Hablaba mucho también sobre los héroes que han estado apoyándonos en estos días, el del trabajador esencial. ¿Cómo crees, Ingrid, que pueden trabajar las empresas para gestionar un plan de movilidad corporativo para el retorno y planificar adecuadamente el mismo? ¿Y qué papel deberían jugar las instituciones públicas en la vuelta? Que eran dos áreas que comentaban antes también. Muchas gracias, Marcos. Construyendo un poco sobre lo que me mencionaba Cecilia, en general todos, sobre esta mentalidad de construir un poco más en una estructura verde, o sea, la inversión a nivel global de movilidad verde es del 10%, o sea, falta muchísimo por construir y todos nosotros somos parte de esos actores que estamos empujando, ¿no? Como Mobility as a Service. Y hace como un mes veía un webinar en donde participaba el presidente de WRI y hablaba de este concepto que se llama Building Back Better, ¿no? Entonces es como esta gran posibilidad de replantearnos el cómo queremos regresar, si queremos pasar más tiempo sentados en el auto que el tiempo que tenemos de vacaciones, que esto no es una broma que digo, es un dato real. Este es el momento, ¿no? Lo vemos como que la crisis es este momento en el cual podemos repensarnos el cómo queremos regresar. Y la parte de las empresas es fundamental, ¿no? Si lo vemos en términos de como atractores de viajes, las empresas son grandes atractores de viajes. Más o menos, de acuerdo a algunas encuestas que hemos hecho con nuestros aliados y con algunos de nuestros usuarios, encontramos que 4 de cada 10 colaboradores más o menos van a regresar a cómo se movían en el 2019. Los demás tendrán este modelo híbrido, ¿no? Y cuando hablamos de pymes, probablemente ellas ya van a regresar o ya han regresado al menos en un 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea o cómo creemos que debería ser? Creemos que debería tener algunos elementos. Obviamente, el primero siempre va a ser la seguridad, ¿no? En términos de COVID, que se cumplan con los protocolos y demás. Un poco lo que hemos estado haciendo con empresas es preguntarle a los colaboradores, ¿no? ¿Cómo quisiera regresar? ¿Cómo te sentirías más seguro, ¿no? En el caso de Carpool, por ejemplo, preguntamos, ¿compartirías el auto si fuera con un colaborador? Y obviamente es bastante afirmativo y positivo, ¿no? Que lo cual ayudaría a esta mentalidad de car-centric que a veces se tiene, ¿no? Por otro lado, debe ser sustentable, que es tanto el tema que estamos tocando en esta mesa. Leía una encuesta que se hacía en Brasil y el 60% de las personas decían que iban a usar más el auto ahora después de COVID. Imagínense que eso mismo lo pensáramos en cada uno de los países. Esto sería una catástrofe. Si ya de por sí movernos en nuestras ciudades es imposible, imagínense el tiempo que pasaríamos, ¿no? Y lo complejo es que esto puede ser una gran realidad que suceda, ¿no? Entonces, aquí es donde también Mobility as a Service juega un papel muy importante, ¿no? Proviendo de estos elementos en los cuales poderse mover de forma más amable con el planeta. Carpooling, vanpooling, lo que están exponiendo, bicicleta, por ejemplo, y también incluso movilidad un poco más activa, el cómo se pueden llegar a pie a las oficinas. Por otro lado, la colaboración e inclusión, ¿no? De repente me toca escuchar como una empresa por acá trae un plan de cómo van a regresar y es totalmente opuesto al que tiene el de acá, ¿no? Vamos a traer a todos los que tengan coche, luego por acá vamos a traer a XYZ. Entonces tiene que ser colaborativo, no que cada empresa traiga su propia iniciativa y de repente todos nos encontramos en un embotellamiento terrible, versus qué pasa si yo soy vecino de otra gran empresa, nos ponemos de acuerdo y encontramos puntos bien, ¿no? Soy parte de un parque industrial, por ejemplo, y alguna planeación muchísimo más colaborativa. Y el punto final, inclusión. O sea, creo que eso también es parte de la agenda de todos, el cómo ser un poquito más inclusivos. Y aquí les tengo una pequeña primicia. Justamente el ITDP
hizo un estudio muy interesante en donde habla de todos estos conceptos. Lo vamos a lanzar por ahí de marzo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y con nuestros colegas de Urban, en donde hablamos con mucho más detalle de todo esto y cómo desde el nivel de empresa o todo desde el nivel de todos los actores importantes en movilidad podemos tener un rol mucho más activo. Y aquí en este estudio entramos mucho más en profundidad de un concepto que la verdad es que en México y en Latinoamérica es bastante poco conocido, que son los PMIs o planes de movilidad institucional. Cecil no me deja mentir, pero en Francia son obligatorios para todas las empresas que tienen más de 100 empleados. El tener este tipo de planes en los cuales se entiende profundamente el origen, destino de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, cómo se mueven, cómo deberían moverse, cómo ayudarlos, ¿no? A tener que conozcan alternativas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Incluso en Suiza y en Estados Unidos hay concursos entre empresas sobre quién tiene el mejor plan de movilidad institucional, etcétera, ¿no? Entonces, si estos planes estuvieran en nuestro país, probablemente las empresas estarían un poquito mejor preparadas para hoy en la pandemia, porque tienen una característica muy especial, son dinámicos. Entonces, si cambia el semáforo de un color a otro, este plan podrían ajustarlo de forma adecuada. Entonces, ese es el ejercicio que estamos planteando junto con ITDP, Urban y el BID, el poderles presentar este estudio. Todos se los vamos a enseñar con mucho gusto. Y nada, poner sobre la mesa que todos somos corresponsables. El concepto de corresponsabilidad creo que nos tiene que resonar a todos, especialmente si atraemos viajes y también en la decisión que queremos de cómo queremos regresar, ¿no? Me han puesto los pelos de punta al pensar en 60% más de automóviles cuando todo vuelva a la normalidad. O sea, en México vivimos un tráfico brutal. Aquí hago un llamamiento a todas las entidades privadas, entidades públicas que nos estén escuchando a colaborar y compartir para evitar esa catarsis de tráfico. Y ahí juega un papel importantísimo el transporte público. Mauricio, quería preguntarte rápido, ¿cómo ves la transformación del comportamiento del consumidor respecto al transporte público? En este últimos, ¿cómo está siendo el comportamiento del consumidor? Los cambios que se han notado respecto al uso del transporte público en América Latina y cómo creen que esto influencia en el desarrollo futuro. Muchas gracias, Marco, por la pregunta, y para eso les estoy compartiendo mi pantalla, solo confírmenme si la pueden ver, ahí la deberían de poder ver. Para esto me voy a centrar básicamente en una infografía que lanzamos hace poco, ¿no? Esto es básicamente el informe global de transporte público de Movit. De hecho, lo tienen disponible, por ahí van a aparecer unos códigos QR para que lo puedan descargar. Y se centra mucho, bueno, a nivel global, pero se centra en un segmento en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a esta pregunta de cuáles han sido las tendencias del comportamiento del consumidor en el transporte público, voy a responder con esta infografía, ¿no? O sea, casi la mitad de los pasajeros del transporte público en Latinoamérica redujeron su uso a lo largo de la pandemia, ¿no? Y acá pueden ver algunos números. El 9% de ellos ya no usa el transporte público, simplemente migró a algún otro sistema de transporte. De repente invirtió en un auto privado, o de repente hoy en día está enfocándose en la micromovilidad, bicicleta, scooters, hailing, carpool, cualquiera de los servicios que son alternativos para movilizarse en la ciudad. El 48% de las personas usan menos el transporte público. Estoy seguro que algunos de estos números suman, ¿no?, a los números que mencionaba Cecil, lo que menciona Ingrid sobre la migración de los usuarios a la movilidad compartida, al hailing de vehículos, ¿no? Al 29% de estos no les ha afectado, o sea, simplemente siguen usando el transporte público como lo venían usando, gente que depende del transporte público, ¿no? Y el 8% usa más el transporte público, ¿no? De repente hay un porcentaje de la población que vio que disminuyó muchísimo el uso del transporte público, antes no lo usaba por la congestión y hoy dice, no, me voy a la parada del Metrobús, no hay nadie, o hay menos gente, el bus viene vacío, entonces lo empiezo a usar. Y así las tendencias han sido muy distintas en toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos países como Chile, por ejemplo, en el cual en un momento de la pandemia el 90% del transporte público, el uso disminuyó en un 90%. ¿No? Y otros países como México, que simplemente disminuyó entre un 60 a un 65%, ¿no? Esto es un poco las tendencias que vemos. A esto le podemos sumar, nuevamente yo entrando al tema que mencionaba en las preguntas anteriores, ¿no? O sea, las otras tendencias que vemos son como el 59% de los latinoamericanos quieren migrar a pagos con teléfono móvil,
¿no? Nosotros cuando hablamos con algunos de nuestros clientes nos dicen, no, pero esto lo estamos viendo como algo a futuro. No, espérate, el 60% de las personas que usan tus sistemas de transporte el día de hoy se verían más satisfechas y de repente volverían con más frecuencia a usar tus sistemas de transporte por el uso del transporte público. En este reporte tenemos otro tipo de métricas, es súper interesante realmente, les recomiendo que lo descarguen, es totalmente gratuito y van a tener métricas que de repente los van a ayudar en su día a día, todos los que están acá presentes en el panel, escuchando el panel, ¿no? Y están involucrados en la industria del transporte público, ¿no? Tenemos información sobre tiempos de espera en las paradas, sobre tiempos de viaje, ¿no? Y demás. Entonces, esto es un poco como hemos visto el cambio en las tendencias en Latinoamérica. Efectivamente, creo que no es secreto para nadie que el transporte público se ha visto bastante impactado. Recuerdo que en el panel anterior que estuve con ustedes, con Latam Mobility también, no sé si fue hace unos 6 meses más o menos, o un poco menos, también hablamos de esto, ¿no? Y es increíble que sigamos hablando de cómo esto ha afectado, porque seguimos en este camino de tratar de recuperar el uso del transporte público. Súper. Nos quedan 10 minutos todavía, que tengo como 3 cosas que quiero hablar sí o sí. Así que vamos a darle un poquito de alegría para intentar llegar, porque creo que está siendo súper interesante las conversaciones de hoy. Creo que hay una parte importantísima, y esto se lo voy a llevar directamente a Rodolfo, y lo han hablado en casi todas, creo que en todas las conversaciones que se ha hablado de Latam Mobility estos días ha salido esa carta que es 5G. Y ahora estuve hablando de Estados Unidos, de situación de más en Estados Unidos. 5G ya está disponible con algunas empresas en Estados Unidos, ya disponible en telefonía comercial. En algunos países, creo que en Perú y Costa Rica, pues no sé si también está disponible, creo que solo hay 2 países en Latinoamérica que lo tienen. ¿Cómo crees que está qué oportunidades va a traer el 5G dentro de Mobility as a Service y cómo está el estado de la implementación y el desarrollo? Si hay mucho retraso en Latinoamérica, ¿cómo nos podría llegar a afectar su retraso en la aparición de 5G? Bueno, gracias, Marcos, por ponerme en el spot. Si te soy honesto, no soy el experto en el desarrollo del 5G, más allá de lo que he leído por ahí. Creo que sí vamos algo retrasados en Latinoamérica, pero no sé si eso necesariamente implique que nos va a echar atrás el poder desarrollar algunos servicios de movilidad, ¿no? Yo creo que, como se está viendo más en otras regiones como en Europa y Estados Unidos, es que el 5G es el habilitador de los vehículos autónomos que requieren un manejo de información de alto volumen y con una latencia muy rápida. Entonces, ese servicio, digamos, va a facilitar muchos de los servicios que están instalando en los vehículos autónomos, que no necesariamente creo que podrían aplicar a la realidad de Latinoamérica. Creo que eso vendrá años más adelante, no es algo que se requiera al día de hoy para mejorar los servicios que tenemos y con la infraestructura que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que mucho es de conectividad con la infraestructura, con las ciudades inteligentes, con los vehículos autónomos, que digo, es algo... Como se dice en inglés, es un nice to have, pero no es algo que dependamos de ellos 100% para mejorar lo que ya tenemos hoy en día y mejorar la vida de los ciudadanos. Al menos son mis 2 granitos de arena. Me encanta esa visión, que no sea como, no, necesitamos 5G. No, todavía tenemos mucho que hacer con lo que tenemos ahora y todavía hay muchas cosas en nuestras manos para cambiar sin necesidad de que llegue 5G ni ningún otro tipo de tecnología. 2 cosas que quiero ver rápido. Hubo un aumento increíble en el aumento del e-commerce, ¿no? Y de la parte de lo que ha sido compras vía online, electrónicas, que han modificado mucho las oportunidades, generando ventajas y desventajas dentro del mundo del retail, pero generando también crecimiento en otras áreas dentro de Mobility as a Service. Incluso dentro de los servicios de Howlen, ha comenzado a darse este tipo de servicios, ¿no? Ya puedes, ¿no?, comunicarte a través de Bit o cualquier otra health service y mandar un paquete a un amigo o mandarle un regalo, unas rosas. En estos días que estábamos viviendo el Día del Amor y la Amistad, pues perfecto para mandar unas rosas de forma segura. Cecil, tú que estás más metida en esto, no sé si nos podrías ver qué tipo de servicios como este se están desarrollando y qué otras cosas se podrían ver. Claro. Yo creo que, o sea, definitivamente, pues en términos de movilidad, de pronto como que cambió un poco la palabra
o el sentido original del usuario como pues el usuario del servicio de movilidad, pero o sea, no obstante, o sea, sigue respondiendo a una necesidad del cliente que es hacer mover bienes para que lleguen donde tengan que llegar, ¿no? Y yo creo que, o sea, si ponemos de lado pues las grandes cadenas o los grandes retailers que pues ellos propios se adaptaron, al final del día, y en particular en Latinoamérica, ¿no? Tú tienes, o sea, millones de pues pequeñas y medianas empresas que para pues poder incluso hasta sobrevivir en un contexto con pandemia, poder hacer uso de aplicaciones de movilidad como la de Bit, en la cual empezamos a ofrecer estos servicios de envío, pues fue una forma de para ellos seguir, o sea, pudiendo llegar a sus clientes, ¿no? Un servicio como envío, Bit Envío, que lanzamos, les mencionaba ahorita, fue como en el primer mes más de 200,000 paquetes, y fue, o sea, hasta en algunos países, en algún momento, hasta el 15-20% del total de los viajes realizados a la plataforma. O sea, para que se den cuenta de la relevancia que esto tomó en estos momentos. Y ahí había como dos subtipos, o sea, subtipos de cosas. Cosas que tú quieres hacer llegar, hiciste una torta y quieres como mandar torta a tu hermana, o más bien pues la logística, o sea, reemplazar la cadena de logística de, o sea, los pequeños comercios, farmacias o tiendas de barrio que no necesariamente pues tienen una cadena de logística para realmente pues poder vender en línea. Entonces, fue una tendencia muy, muy, muy fuerte, que de hecho vemos continuar y que creo que para nosotros, o sea, lo vimos como una gran oportunidad dentro de pues, o sea, los cambios que generó y como una evolución un poco pues de movilidad hacia, o sea, otro tipo de movilidad de bien, pero algo relevante y también algo relevante para pues los socios conductores, ¿no? En la plataforma nosotros siempre pensamos en ambos lados. Eso es también pues una forma para al final dar ingresos a más de, ¿sabes?, 25,000 conductores en algún momento que sí necesitaban, o sea, este ingreso y que pues poder transportar un bien sirve también. Exacto, ¿no? O sea, también necesitamos generar trabajo, ¿no? Ha habido una parada de trabajo y los conductores han sido parte fundamental de de este año. O sea, ¿no? Como decías, como mandar una torta, pues ese pequeño apapacho al corazón, pues siempre da un poquito más de energía. Preguntaba Alberto Marín sobre el teletrabajo, que cómo, si ya se están trabajando en estos planes, y esto va muy relacionado a lo que hablaba Ingrid del acceso de la comunidad, de cómo hacer esa vuelta al mundo empresarial. Hay varios lineamientos en Europa, comenta Alberto Marín, y yo queriendo construir un poco sobre eso, quería preguntarle a Ingrid, ya como antes de que vayamos al cierre, quería preguntarte directamente sobre este lineamiento. ¿Cómo vemos que ahora que el teletrabajo se va a quedar con nosotros y va a estar un tiempo, ¿no? Y un auge total? Ya muchas veces dicen que se va a quedar para siempre jamás. Si bien siguen existiendo estos trabajos que requieren presencia física, requieren industrias pesadas, industria normal, manufactureras, la parte de salud que habláis como héroes. ¿Qué soluciones imaginas para este alto número de la fuerza laboral hoy en día y en el futuro? Gracias, Marcos. Sí, la verdad es que la parte de teletrabajo, trabajo híbrido, o como le quiera llamar cada uno, se llegó para quedarse, es un hecho. ¿Qué alternativas hay? Bueno, creo que lo hemos estado comentando. Del lado de Carpool, obviamente, es el cómo proveemos y ayudamos a que las personas que sí o sí van a llegar, no sé, mucho del teletrabajo es que van a ir intercalados, ¿no? Quizás solo una vez a la semana, y esos una vez a la semana se pueden coordinar mucho mejor y no tener que llevar el auto. También muchas empresas están habilitando lugares verdes para estacionarse, por ejemplo. Se están habilitando más espacios como colaborativos para sentarse en lugar de cada uno tener un lugar individual. Toda la estrategia de cómo entrar al edificio se está estandarizando. O sea, sí hay un cambio muy importante que están ahorita todas las empresas sentándose a pensar, y justamente por eso hablábamos de los planes de movilidad institucional, ¿no? Que ayudan a dar como un lineamiento de cómo pueden hacerlo, cómo lanzar una encuesta, cómo sacar los insights, porque primero tienes que entender qué es lo que tu colaborador quiere, cómo se siente y cómo puedes dar respuesta a eso, no nada más de yo creo que debe ser esto, ¿no? Entonces, es una combinación y por eso estos frameworks ya existen, ¿no? Entonces, es un poquito la sugerencia que hacemos a las empresas a que tomen en cuenta esto. Súper. Ahí justo comentaba Juan Pablo, dice, mucha gente en Colombia se ha ido a vivir a otras ciudades
y a ciudades más pequeñas, por lo que no requieren que se muevan para trabajar. Aquí hablábamos justo lo que hablaba Ingrid era sobre trabajadores esenciales, pero también creo que esto ya no nos va a dar tiempo para hablarlo, pero pequeñas ciudades con montones de personas llegando, porque la playa, la costa, la montaña, los lagos verdes van a enfrentar otros problemas de movilidad más graves. No nos va a dar tiempo a hablarlo hoy. Invito a cualquier otro panel que pueda hablarlo porque me parece súper interesante abrir ese debate que comentaba Juan Pablo. Pero yo quería cerrar con todos, que todos me den un pequeño último highlight. Hemos tenido un montón de datos como lo del dragón que hablábamos, informativo, bombardeo este último año en más, movilidad. Yo solo quería preguntaros si tenéis un titular o un dato cada uno, o que me podáis dar así como muy escueto, para que la audiencia se lleve un mensaje y el porqué de ese mensaje. Empecemos con quién se avienta. A ver, empezamos con Rodolfo. Venga, en el spot de nuevo. Te pongo Ya veía venir el gizazo, sí. Lo tenía preparado. Yo creo que para mí el highlight es que, bueno, el año pasado fue un pequeño obstáculo en el camino, pero la tendencia de movilidad como un servicio sigue. Nosotros, como del lado del inversionista, seguimos muy positivos, como se dice, muy bullish en el sector. Creemos que hacia allá va la tendencia, es lo que están pidiendo las nuevas generaciones, es hacia donde tienen que mover las ciudades. Entonces estamos apostando que el momentum va a continuar, ¿no? Hubo un pequeño desaceleración por el tema del COVID. Ha habido mucho pivoteo en los modelos de negocio, como decía Cecil. Muchos se migraron a ser parte del e-commerce, a ayudar a todo el tema de entregas y estar transportando a la gente de primera línea. Pero nosotros creemos que todos los ciudadanos y los usuarios de los diferentes medios de transporte van a seguir buscando modelos innovadores y formas más eficientes de moverse de un lugar a otro. Entonces, vemos un buen futuro para esta vertical, esta industria. Y seguimos muy interesados en seguir platicando con emprendedores que estén sacando soluciones innovadoras para atacar este tema en Latinoamérica. Genial. Mauricio, tu highlight, titular, dato para que se lleve la audiencia hoy. Vale, me salvé de no ser el primero. Como punto de highlight, quiero resumir un poquito, repetir lo que varios ya mencionaron, ¿no? Que es que el usuario siempre tiene que ser el centro de toda decisión que se tome alrededor de la movilidad, ¿no? La movilidad o el transporte público es la columna vertebral de las ciudades. De esta dependen el 70, 80, 90% de las personas que tienen que llegar al trabajo o a la universidad, ¿no? Por eso en Movit creemos que la movilidad es un derecho básico para las personas, así como la luz eléctrica o el agua potable, porque de la movilidad o del transporte público va a depender que estas personas tengan acceso al trabajo de sus sueños, a la educación de sus sueños, inclusive la independencia de los adultos mayores o de las personas con algún tipo de impedimento, ya sea motor, ya sea motriz o lo que fuese, ¿no? Inclusive apoyando la movilidad o llevando a los usuarios a un transporte público más sostenible. Evidentemente combatimos los problemas de polución que hoy tenemos en muchas ciudades de Latinoamérica, Ciudad de México, Santiago de Chile, donde uno sube un poquito más del nivel de la ciudad y ve pues un colchón de nubes que no provoca realmente estar ahí abajo, ¿no? Yo creo que ese sería el highlight, el usuario como el centro y el transporte público como un derecho básico para todos los ciudadanos, ¿no? Cecil. Sí, voy a usar un poco lo que Mauricio dijo, pero porque me parece crítico. Para mí, o sea, el highlight es que movilidad como servicio es la transición a una movilidad realmente sostenible. Y un dato final es que nosotros en Bit, atrás del lanzamiento de Bit Tesla, que se hizo en Ciudad de México, apuntamos a que de aquí a 3 años el 50% de los viajes que se hagan en la plataforma sean, o sea, viajes eléctricos, ¿no? Y yo creo que realmente para mí eso es lo más importante, es cómo transicionamos a una movilidad realmente sostenible. Ingrid. Vamos todos sobre la misma línea. Yo creo que retomar lo positivo de la pandemia, que son los aprendizajes, ¿no? Incremento en el 150% del uso de la bici, cambio de paradigma. En Carpool nuestro sueño es quitar autos del camino y los quitaron y vimos los efectos, ¿no? En el medio ambiente. Por ahí el BIT compartía un reporte y se veía que de marzo a abril en la Ciudad de México se había reducido el 40% de los niveles de dióxido de nitrógeno de un mes a otro, literal, por hacer estos cambios. Y de alguna manera son pilotos forzados de qué pasaría si
¿no? Esto que estamos proponiendo sucediera, por un lado. Por otro lado, el tema de innovación. Sin duda, creo que todas las plataformas y todas las empresas en general hemos estado un poco expuestos en innovar y presentar que efectivamente Mobility as a Service puede ser un canal muy interesante para resolver grandes retos como los que estamos viviendo. Y tercero, reactivación económica es sin duda la agenda más importante en la mayoría de los países. Y Mauricio ha puesto un punto muy importante. La movilidad es un derecho, ¿no? Y entre más ciudadanos puedan acceder a esos puntos de trabajo de manera amable, esto va a fluir mucho mejor, ¿no? Entonces, apostar por este transporte verde como un factor importantísimo para la recuperación económica de nuestros países. Súper. Me llevo 3 keywords: sostenibilidad, sí o sí. Lo tenemos en la mente desde hace años y ya está empezando, pero hay que empujarlo totalmente. Y usuario y la gente y el ciudadano. Vamos, usuario no, porque son personas. Es siempre pensando siempre en las personas céntricas, y con gente como vosotros, con panelistas como vosotros, sé que estamos un poquito más cerca. Solo quería daros muchísimas las gracias por haber estado hoy en esta hora, que se me ha pasado volando. Deberíamos tener este tipo de conversaciones más y más a menudo de vez en cuando. Gracias, Cecil. Gracias, Rodolfo. Gracias, Ingrid. Gracias, Mauricio. Espero nos veamos muy pronto en un mundo más sostenible. Con eso os mando un fuerte abrazo. Y quiero pasar al siguiente ponencia que tenemos. Tenemos una ponencia de Introducing Bit con Tesla, The Game Changer of Mobility App. Muchas gracias. Seguir aquí en Latam Mobility, seguir comentando, seguir suscritos. Os mandamos un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. A todos. Gracias, buen día. Muy bien.